Buenas, le vamos a hablar sobre el movimiento obrero en general y en las principales ciudades donde se originó. El movimiento obrero. El movimiento obrero es un movimiento social que busca un mayor bienestar para los trabajadores. Está muy relacionado con el movimiento sindical. Orígenes del movimiento obrero. El movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Se inició en Inglaterra. Cuando surgió la revolución industrial, una de las primeras consecuencias fue la creación de fábricas, en la que se buscaba rentabilizar al máximo la producción. Al no existir todavía ningún tipo de legislación que regulase la actividad industrial, los trabajadores se veían expuestos a jornadas de trabajo de más de 12 horas. Los niños trabajaban, siendo uno de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran sustancialmente inferiores. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, destrucción de máquinas, a las cuales se las responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. Este término proviene del obrero inglés Ned Ludd, que en 1769 destruyó un telar mecánico. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta que no era la máquina su enemiga, sino el uso de esta que se hacía. Fue entonces cuando dichos obreros comenzaron a dirigir sus quejas a los empresarios. Así nació el sindicalismo, entendido como un movimiento de resistencia contra el capital. España. Los orígenes del movimiento obrero en España. La débil y muy localizada industrialización española explica la debilidad del movimiento obrero hasta el sexenio democrático. Se calcula que en 1860 había en torno a 150.000 obreros industriales en el país, más de la mitad de los cuales vivían en Cataluña. No obstante, ya desde la década de 1830 nacieron algunas asociaciones como las sociedades de auxilio mutuo. Se produjeron algunas protestas de carácter ludita, como los conflictos en 1835 en la fábrica El Vapor en Barcelona, o las protestas contra las silbatinas en 1854. La aparición de los primeros periódicos. Estas primeras manifestaciones del movimiento obrero fueron duramente reprimidas por los gobiernos de la época. El movimiento obrero durante el sexenio democrático. Las libertades políticas permitieron un importante impulso al movimiento obrero durante el sexenio. En 1864 se había creado en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, donde durante un cierto tiempo convivieron los seguidores de las ideas de Carlos Marx, marxistas o socialistas, y los seguidores de Mijaíl Bakunin, anarquistas. Las nuevas libertades traídas por la Revolución Gloriosa permitieron la creación de la sección española de AIT. Su fundamento se debió al impulso del anarquismo italiano Giuseppe Fanelli. Desde un principio los internacionalistas españoles hubo claro predominio de la ideología anarquista, inspirada en el pensamiento de Bakunin. Como era de esperar, por su mayor grado de industrialización, el movimiento anarquista tuvo un mayor desarrollo en Cataluña. Francia. Durante la primera mitad del siglo XIX, en Francia el avance de la industrialización originó el crecimiento del número de obreros industriales. Los primeros pasos del movimiento obrero francés se dieron en 1831, en Lyon, ciudad que era el centro de la industria textil francesa. La llegada al poder del rey liberal Luis Felipe
había sido apoyada por muchos trabajadores que rechazaban el absolutismo de Carlos X. Sin embargo, la situación económica de los obreros había empeorado durante los primeros meses del reinado de Luis Felipe. El salario de los obreros textiles se había reducido a la cuarta parte de su valor. Esto motivó a que los tejedores de Lyon exigieran mejores pagas por su trabajo. El gobierno rechazó el pedido y estalló una insurrección. La huida de las autoridades dejó la ciudad en manos de los obreros. Sin que estos lo hubiesen planificado, se apoderaron de la ciudad durante 10 días. La reacción del gobierno central de París fue violenta. Fue la violenta represión de los insurrectos. A pesar de las derrotas sufridas, el movimiento obrero siguió organizándose. Al estallar la Revolución de febrero de 1848, nuevamente se movilizaron en masa después de la experiencia de muchos años de luchas. Los obreros tenían ya sus propias agrupaciones e ideales. Las ideas socialistas eran las más populares entre los trabajadores y sus exigencias los enfrentaron con los burgueses republicanos. Algunos dirigentes como Louis Blanc pensaban que la revolución social podía lograrse, y quizá con mayor felicidad, por el camino de la colaboración entre los obreros y la burguesía. Sin embargo, el enfrentamiento social fue cada vez más duro y Inglaterra. El movimiento obrero inglés comenzó a originarse en 1838 con el surgimiento del movimiento cartista. Su nombre se debió a que los obreros ingleses, junto con grupos de la baja burguesía radicalizada, produjeron varias olas de agitación en defensa de la Carta del Pueblo. La Carta era un petitorio dirigido al Parlamento y avalado por miles de firmas. Era la primera vez que un movimiento de los trabajadores planteaba demandas propias y reclamaba ante una institución como el Parlamento. Integrada por representantes de la burguesía, la agitación cartista se prolongó hasta 1848. En esos años de lucha se fueron defendiendo dos tendencias dentro del movimiento. Una de ellas la denominaba fuerza moral. Pensaba que era preferible una alianza con la burguesía y confiaba en que muchos políticos burgueses los apoyarían ante la justicia de sus reclamos. Los trabajadores de esta tendencia vivían en su mayoría en el sur de Inglaterra, donde predominaba el trabajo artesanal.